Buenas noches, muy agradecida de poder participar de este maravilloso evento y poder compartir con todos los conferencistas y asistentes eh, diferentes conocimientos. En esta ocasión quisiera que hiciéramos una reflexión sobre la importancia de incorporar en todos los niveles de formación educativa los avances teóricos y prácticos que tienen que ver con la corporeidad y con la motricidad. Esto con el fin de lograr una formación integral de los individuos que fomente en ellos el autoconocimiento, la expresión, la creatividad y una buena manera de relacionarse con los otros. Para nadie es un secreto que la educación física es una ciencia. Sin embargo, es muy difícil poder argumentar y poder convencer a las personas sobre este concepto de ciencia. Resulta algo compleja, pues muchas personas nos miran como el área práctica o el área de 1, 2, 3, 4, ¿sí? Mientras eso sucede en la sociedad en común, la ciencia la define a la educación física como la acumulación sistemática de conocimientos en relación a un hecho, o también a un fenómeno o a diferentes fenómenos. Es importante recalcar que este proceso de educación física se inicia desde la edad prenatal hasta la senectud, es decir, hasta la vejez, ¿sí? Entonces vamos ahora a hacer un breve recorrido por la evolución de la educación física. Desde los orígenes del hombre, el movimiento humano ha ido evolucionando como una cualidad propia de él y un factor de desarrollo, tanto desde su historia evolutiva, es decir, desde la parte filogenética, o también desde la concepción hasta la muerte, es decir, desde la parte ontogenética. Esta evolución se dio como un método de subsistencia para el combate o un movimiento fuerte de conocimiento y comunicación, de sentimientos y emociones, de placer estético, de salud y esparcimiento. Es decir, que en los inicios se comienza el trabajo de la educación física, se empieza a fortalecer el cuerpo con el fin de prepararse para el combate, ¿sí? Luego, en la antigua Grecia, el ejercicio físico ya se vinculaba con la protección de la salud y el deseo del Estado de encontrar un ejército sano y que estuviera apto para el combate. Aunque ya se estaba mirando por la parte de salud, miramos que todavía se tenía en cuenta la parte de que se prepararan como unas personas sanas y aptas para combatir. Por eso se le prestaba una gran atención al temple y a los ejercicios físicos. Pero eh, en la primera mitad del siglo XIX se destacan obras ya de ilustres pedagogos y lideratos como por ejemplo Pestalozzi, que se refiere a los principios didácticos generales con base psicológica, y Motz, que es la primera persona en comprender la necesidad de que la educación física se practique de acuerdo con las leyes fisiológicas y conocimientos anatómicos, entre otros significativos aportes. Un campo de estudio del área de conocimiento que para lograr su desarrollo teórico y práctico implica necesariamente otras disciplinas. Es decir, la educación física no puede caminar ella sola, sino necesita el estudio del aporte de otras disciplinas como la antropología, la fisiología, la psicología. Ahora está muy de moda la biomecánica, la estética, la ética, sociología, hasta la historia y la filosofía. Con esto evidenciamos que la educación física, además de tener un carácter particular y específico de la disciplina, también tiene características de área multidisciplinar. Perdón. La motricidad humana no se entiende tampoco como algo independiente. Cuando ya hablamos de motricidad humana, lo entendemos como un monólogo en el que no hay lugar para emociones, la creatividad o la dimensión racional de la persona, sino la persona se manifiesta a través de su cuerpo. El ser humano tiene un cuerpo, todos lo sabemos, pero no es un cuerpo exclusivamente considerado como un objeto físico, sino es un cuerpo que vive, que se expresa, que tiene existencia de corporeidad. Y esta corporeidad de la existencia implica que actúa, que se conoce, que razona, que siente, que transmite, que hace y actúa, perdón. Miremos entonces cómo los paradigmas de la educación física, perdón, los paradigmas de la ciencia de la acción motriz han ido en constante evolución. Diversos pensadores han aportado al concepto de cuerpo y corporeidad desde diferentes convicciones. Podemos observar aquí que autores como Scheller distinguen entre corporeidad
o cuerpo vivido, y también cuerpo bruto o cuerpo exterior. Para otro autor, Husserl separa el cuerpo propio de los cuerpos de los otros. Otro autor nos habla de dos formas de entender el cuerpo desde adentro y el cuerpo desde afuera. Y además hay el aporte de otros autores que concuerdan en proponer y han tratado de encontrar el significado a la presencia del cuerpo en el mundo, la presencia de un cuerpo en el mundo diferente a los demás seres vivos. En la actualidad, la motricidad se basa en la corporeidad instrumentalizada, bien como un objeto para conseguir un logro sistemático de capacidades del individuo en beneficio de una gesta extraordinaria. Podemos ver ahí también el aporte del autor Denis, que nos habla de que el deporte como un fenómeno fuertemente institucionalizado no parece propicio para ofrecer vivencias corporales originales. Miremos a la biofísica y su relación con la corporeidad. De acuerdo con Boscaini, un correcto estudio de la motricidad no puede limitarse a las aportaciones de la neurología solamente, o las ciencias biomédicas, sino que también puede hacer referencia a la neuropsicología, a la psicodinámica, en cuanto resulta difícil separar un sujeto su estructura motriz, su inteligencia, su actitud, experiencia y comportamiento. Diríamos entonces que la motricidad está vinculada a nuestra existencia, a nuestra conducta, porque todo lo hacemos con el cuerpo. Incluso interrumpir un movimiento, es decir, parar o dejar de hacer un movimiento, necesita un control postural. También es cierto que no todas las actividades que realiza el ser humano tienen una finalidad propiamente motriz. Es decir, que todas las actividades que realizamos no son ciertamente con movimiento, porque no todas persiguen un objetivo motor. Para el autor, los autores Castañer y Camerino definen la actividad del hombre desde una triple dimensión. Podemos ver las tres dimensiones. Dimensión introyectiva, que es la que permite que el hombre se reconozca a través de la motricidad. Una dimensión extensiva, que permite que el hombre interactúe con el entorno, y una dimensión proyectiva que nos facilita la relación con el medio social. Estas tres dimensiones están íntimamente relacionadas con el mundo del deporte. El punto de partida radica en facilitar la participación en la cultura del movimiento y fomentar en las personas hábitos saludables y de convivencia sana. Bueno, acá en la tercera fila, el segundo cuadrito de la tercera fila, podemos ver el aporte de Arribá y Sánchez, quienes proporcionan un marco adaptado a los individuos y al grupo que no se basa en la rutina ni en la demanda de un colectivo, sino que debe posibilitar un tejido social donde la práctica del deporte y la actividad física esté abierta a las necesidades tanto personales como de la comunidad. Hoy en día, el fenómeno motor es estudiado desde diversos campos de la ciencia, principalmente su vertiente lúdica deportiva. La psicología, la historia, la medicina, la sociología, la biomecánica y la antropología, entre otros, han tratado de interpretar desde su óptica particular el intelecto de los deportistas. Ahorita en la primera conferencia nos hablaba el maestro Sandy sobre eficacia y eficiencia, y yo le aportaría que eso también tiene que ver dentro de ese entrenamiento con el fortalecimiento cognitivo o el fortalecimiento mental del deportista. Entonces, decíamos que la psicología y la historia han tratado de interpretar desde su óptica particular el intelecto de los deportistas, la evolución histórica del deporte, la salud del bienestar físico y un largo y heterogéneo campo de investigación y análisis del fenómeno deportivo. De esa manera vamos viendo cómo el paradigma de acción motriz ha ido mejorando y ha ido abarcando y entrando dentro de otros ejes. Para Parlevas, él desarrolló una nueva disciplina que se llama la ciencia de la acción. También la llamamos praxeología motriz, debimos haber escuchado ese término, a través del cual se pretende dar vida a un campo de la ciencia que considere como objeto de estudio un enorme bloque de actividades a las cuales denomina acción motriz.
La praxeología se observa que en el desarrollo del juego y el deporte se puede mirar de manera global. Cada persona tiene una manera diferente de expresar su motricidad. Su expresión es reflejo de su experiencia, de su historia personal, de su cultura y de la dotación genética que esa persona tenga. Aquí reflexionamos entonces, el papel del docente indica que deberíamos nosotros los docentes, por medio de técnicas adecuadas, tocar la personalidad del estudiante, tratando de desarrollar sus capacidades físicas, emocionales y al mismo tiempo que su inteligencia motriz sirva para poner en práctica estas nuevas formas de interacción con base en el movimiento. En esta imagen que sigue podemos observar la organización de los contenidos de la educación física. Nos está hablando de la educación física desde la educación infantil y observamos como ejes de gran tamaño el control y la conciencia corporal, la expresión corporal, la temporalidad, la ubicación en el espacio, los reflejos, las emociones, manipulaciones y habilidades genéricas o la creatividad también. Y vemos que de ellas se desprenden una cantidad de habilidades que se consideran de gran importancia en el desarrollo de la clase de educación física. Ahora hagamos un recorrido por los conceptos asociados con motricidad. Y hablemos primero de lo que son las habilidades motrices. Las habilidades motrices abarcan todas esas actividades motoras y habilidades generales que asientan las bases de actividades motoras más avanzadas y específicas, es decir, las deportivas. Algo importante y es que las habilidades motrices no podemos pensar en que como docentes de educación física solo las vamos a trabajar en el preescolar y en la primaria. En este caso estamos reflexionando sobre la importancia de seguir fortaleciéndola en todos los niveles educativos para formar individuos sanos y hábiles para la sociedad. ¿Sí? Dentro de esas habilidades motrices básicas podemos mencionar correr, saltar, agarrar, dar patadas a un balón, escalar, saltar una cuerda, correr a gran velocidad. Podrían ser algunos ejemplos típicos que podríamos mencionar de las consideradas habilidades motoras generales, incluidas según la categoría de habilidades básicas. Ahora miremos el concepto de psicomotricidad. La psicomotricidad se relaciona directamente con el desarrollo psíquico y motor y favorece estos aspectos a partir de la práctica. Es decir, la parte psíquica y la parte motora se van a desarrollar, se van a fortalecer en la medida que desarrollemos la parte práctica de estos aspectos. El cuerpo y el movimiento son elementos básicos para conocer los objetos y acontecimientos del entorno. El movimiento también beneficia las relaciones sociales del niño y el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, la psicomotricidad es una técnica básica para el desarrollo integral del pequeño desde el preescolar. En la educación infantil, sobre todo en primera infancia, existe una gran interdependencia entre desarrollos motores, afectivos e intelectuales. También podemos decir que la psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea una conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza a través de patrones motores como la velocidad, el espacio, el tiempo. Y decimos también que es una disciplina que, apoyada en una concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que establece, el conocimiento, la emoción, el cuerpo, el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse con el mundo que lo rodea. Ahora vamos al concepto de sociomotricidad. Cuando hablamos de sociomotricidad, nos referimos a todas las habilidades perceptivo-motrices, como el control postural, la organización del espacio y el tiempo, la lateralidad, las cualidades motrices, la coordinación dinámica general, el equilibrio, las capacidades físicas básicas, velocidad, fuerza, resistencia, capacidades sociomotrices, como la colaboración, oposición, expresión, creación,
y estas realizadas a través de distintas formas de desplazamiento, sea imitando, sea persiguiendo, sea escapando, sea corriendo, sea buscando, pero es a través de distintas formas de movimiento. Por su parte, la motricidad fina influye en movimientos controlados y deliberados que requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y sus brazos, estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente sus movimientos. El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y el aprendizaje sobre su entorno y juega uno de los papeles más importantes en el aumento de la inteligencia del individuo. Estas habilidades de motricidad fina se van desarrollando en un orden progresivo. Es decir, va ascendiendo en grado de dificultad en la medida que la persona va desarrollando cada uno de ese tipo de motricidad. Por otro lado, la motricidad gruesa es la estabilidad del individuo consigo mismo. Cuando hablamos de un niño que tiene que empezar a manejar sus partes, las partes de su cuerpo, como la cabeza, que la debe mantener erguida, poco a poco vamos descubriendo la importancia de la postura y cada detalle que nos va convirtiendo en seres humanos. Entonces pensemos ahora o reflexionemos cómo se trabajan los contenidos motrices. En relación al desarrollo psicológico, los estudios sobre personas nos demuestran la gran importancia que tiene la motricidad en la construcción de la personalidad del niño. Diferentes autores han contribuido en explicar cómo a través de la motricidad se va formando la personalidad y los modos de conducta del individuo. Estos estudios ponen de manifiesto que la conducta humana está constituida por una serie de ámbitos que estamos observando ahí, o también llamados dominios, que interactúan unos con otros. Estos dominios son, primero, vemos el dominio afectivo, que se relaciona a todo lo que es afectos, emociones, sensaciones, sentimientos. Luego el dominio social, que se considera el efecto de la sociedad, su relación con el ambiente, con sus compañeros y con el adulto, también su relación con las instituciones o con los grupos donde se desenvuelve, para que vaya formando su personalidad. Mediante este proceso el niño se va convirtiendo en un adulto de sociedad. Observamos el dominio cognoscitivo, que está relacionado básicamente con el conocimiento, con procesos de pensamiento y con el lenguaje. Y por último, el dominio psicomotor, que apunta hacia movimientos corporales, su concienciación y el control de esos movimientos. La propuesta pedagógica global de la educación física en educación infantil se dirige al desarrollo integral del niño para convertirlo en un adulto hábil, y en consonancia se organiza adecuadamente en torno a los siguientes factores. Podemos observar ahí los factores perceptivos motores, que estos factores están asociados directamente con la percepción del propio cuerpo, con la percepción del espacio como una situación, la dirección o la orientación, la percepción del tiempo como la duración o el ritmo, el conocimiento del entorno físico y el desenvolvimiento en el medio social. El cuerpo es solicitado por factores perceptivos motores, se convierte en un cuerpo consciente, vinculado a la motricidad voluntaria, a la representación mental. Es decir, que un cuerpo comprometido en pensar y en decidir y actuar es ese cuerpo que ha desarrollado sus factores perceptivos motores. Seguimos con los factores físico-motores. Perdón, hubo un errorcito ahí de transcripción, físico-motores, ¿sí? Ah, no, perdón, se repitió. Bueno, los factores físico-motores son los segundos y se asocian al cuerpo físico, locomotor, adquiriendo patrones de movimiento y habilidades motrices básicas a medida que la motricidad evoluciona. Estos factores tienen que ver con la adquisición, el dominio y el control del propio cuerpo. Favorecen el equilibrio, la práctica de movimientos naturales y potencian el desarrollo de la condición física. Ojo, los físico-motores no potencian el desarrollo de la condición física y enriquecen el comportamiento motor buscando una eficiencia corporal. Por último, tenemos los factores afectivos relacionales asociados a la creatividad, a la confianza, tensiones,
pulsiones, afectos, rechazos, alegría, es decir, a todas esas capacidades de socializarse, expresar sus estados de ánimo, sus tensiones, sus conflictos. Ahora les hago un paréntesis aquí para decirles que la clase de educación física es el espacio propicio para observar los comportamientos más originales. Creo que nos hemos dado cuenta que en la clase de educación física es el momento donde el estudiante se expresa tal y como es, sin miedo a que lo miren, a que lo señalen, ¿ya? Sino muestra sus alegrías, muestra sus tristezas, muestra cuando es un niño tímido. Yo creo que en la clase de educación física es la, por decirlo así, la clase más honesta para expresar sentimientos, ¿sí? Entonces, es el espacio propicio para observar los comportamientos originales de los niños, así como las relaciones que él tiene entre ellos con el adulto, es decir, estudiante-docente, y entre compañeros. En el tratamiento de los factores afectivos relacionales, se le da mucha importancia al lenguaje no verbal. Es decir, los estudiantes no solo se expresan con palabras, sino también utilizan el diálogo tónico, ¿sí? Tocar, manifestar algunas expresiones de cariño, miradas, gestos, también con sonidos, pero también tienen habilidades de conducta verbal, nos muestran habilidades de conducta verbal. Por ejemplo, preguntar, agradecer, pedir algo, disculparse, expresar afectos con palabras, proponer o explicar los sentimientos. En los factores afectivos relacionales permiten que el niño manifieste lo que siente sin sentirse juzgado. Bueno, existe una nueva propuesta para el desarrollo motor infantil y es a través del juego. En la actualidad vemos en las redes sociales, vemos en diferentes conferencias, en diferentes eventos académicos la propuesta de ayudar a fortalecer la parte motriz a través del juego. El juego es una actividad recreativa esencial en el ser humano que brinda muchos beneficios en los niños, tanto en su desarrollo físico como en su desarrollo psicológico y su desarrollo social. Lo decíamos ahorita en la diapositiva anterior. En el momento en que el niño juega, se siente libre, se expresa tal y como es y le permite relacionarse con otras personas de manera fácil. Gracias al juego y a su práctica, el niño salta, corre, se ríe, se esconde, mejora su desarrollo psicomotor, aumenta su fuerza, su velocidad, su desarrollo muscular, sincroniza movimientos, ¿sí? Sin darse cuenta. Se le facilita también la adquisición del esquema corporal y la identificación de su cuerpo como un todo y sus partes. También aprende a reconocerse a sí mismo como alguien diferente a los demás y desarrolla la motricidad fina y la coordinación oculomanual. El desarrollo psicomotor es un proceso continuado y dinámico que le permite la adquisición de habilidades de forma progresiva. También contribuye a que vaya madurando psicológicamente y a que tenga madurez muscular. Generalmente en los hogares falta mucho juego. ¿Por qué? Bueno, el tiempo de los padres en la actualidad tienen que salir a trabajar y no tienen suficiente tiempo para compartir con los niños. Aunque bueno, en esta etapa en que estamos de cuarentena, pues creo que las familias están aprovechando para jugar con los niños, pero está sucediendo otra cosa y es que los padres desconocen la importancia del juego en la etapa evolutiva de sus niños. Se observa ese irrespeto por esa etapa lúdica o también por sobreproteger a los niños. Muchos padres no permiten que sus niños jueguen porque se pueden caer, porque se pueden raspar, porque se pueden golpear, ¿sí? Entonces, también por sobreprotección no se está promoviendo el juego desde casa. Lo que está originando entonces que tengamos en la escuela niños lentos en psicomotricidad y en aprendizaje, que tengamos niños tímidos, que tengamos niños egocéntricos, inseguros, o con responsabilidades ajenas a su edad. Entonces, a partir de esto, analicemos las teorías del desarrollo y según Piaget, la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz. Y el juego también lo menciona como una actividad placentera que se realiza por propia iniciativa del niño, donde el niño no busca un resultado, sino que solamente disfruta de esas acciones que realiza. Es importante también recordar que los cuidados también satisfacen las necesidades emocionales y afectivas, así como el estado emocional de la persona que lo cuida interfiere en el desarrollo del niño.
cada niño tiene diferentes necesidades según la etapa, por lo que una vez más se afirma que el juego favorece el desarrollo. Entonces, dentro de las etapas del desarrollo podemos mencionar que entre los 6 y los 12 años, los niños manifiestan cambio físico en su desarrollo intelectual, en la integración social, más que todo en la escuela. Sus juegos tienen algunas reglas, o son reglados, y en el grupo se permite una estimulación psicológica. Pero ya a partir de los 12 años, los niños tienen muchos cambios físicos y emocionales. Llega la época del narcisismo y de la rebeldía, ¿sí? Tienen un mayor desarrollo de su pensamiento abstracto y le brindan mayor importancia a la integración de grupos sociales. Ya sus juegos dejan de ser juegos con reglas y para compartir y divertirse se empiezan a convertir en deportes competitivos que necesitan mayor cuidado y comunicación. Podemos entonces concluir que posiblemente la omisión de estos componentes contribuya a que los estudiantes tengan apatía en las escuelas para realizar actividad física. Está en nuestras manos empezar a promover la práctica de la actividad física, la práctica del ejercicio, pues si lo creamos, estudios han demostrado que si desde la edad infantil empezamos a promover la práctica del ejercicio y desarrollamos adecuadamente sus habilidades motrices, en la medida en que van creciendo, van adquiriendo hábitos saludables y van desarrollando, convirtiéndose en personas hábiles. La forma de incorporar la educación motriz en los currículos debería ser transversal y no limitada a una asignatura. Es decir, que siga teniendo solo como un objetivo principal el rendimiento, la disciplina y la competencia, sino empezar a pensar en reestructurar nuestros currículos y convertirlos en unas áreas transversales, donde una área apoya a otra o donde desde una área podamos aprender las prácticas de la otra. También es probable, reflexiono luego de esto, que es probable que si la escuela decide trabajar en estos nuevos desarrollos y romper real y definitivamente con los enfoques tradicionales, podríamos llegar a pensar que la escuela no tendría que llevar a cabo programas de promoción de la actividad física, puesto que ya esto formaría parte de la cotidianidad de esas personas. Bueno, espero que haya sido amplio, específico y explicado los conceptos analizados el día de hoy. Se fortalecerán con la próxima conferencia donde hablaremos sobre la educación física y sus beneficios sobre el rendimiento académico. Muchas gracias.